noches, un saludo tengan todos, que el Señor me los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, los acompañe en todo momento, que la sabiduría del Espíritu Santo y el consuelo venga siempre a nosotros para que no nos falte cosa alguna, para que estemos fortalecidos en la fe. Le damos una vez más la bienvenida acá al Ministerio Sembradores de Vida Eterna. El día de hoy pues me tocará a mí, Pastor Jerry González, siguiendo con este estudio bíblico de los fundamentos del cristianismo. Así que bueno, antes de iniciar con la introducción, vamos a orar como siempre lo hacemos, para que el Señor nos acompañe, para que tengamos un entendimiento abierto, para que podamos comprender todas y cada una de estas verdades hermosas, cada una de estas doctrinas, de estas enseñanzas, de estos dogmas que forman parte de nuestra fe y no son negociables. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos bendigas con tu presencia por medio de este estudio bíblico, Señor. Padre, que tú nos abras el entendimiento, que tú me permitas tener palabras de sabiduría, que tú puedas usar mi boca para edificar a tu pueblo, Señor, que tu pueblo pueda tener el entendimiento, la comprensión, Señor, que tú le puedas abrir las escrituras, Señor Jesús, una vez más, para que esto, Señor, sea un rema, sea una verdad espiritual fundida en ellos, Señor, amalgamada en ellos, para que así de esta forma te conozcan y te glorifiquen por todo y para todo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Amén. Bien, en la semana pasada comenzamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿okay? Porque de esto trata este estudio, de lo que es la Trinidad. Ya vimos el Padre, vimos algunos aspectos sobre, como por ejemplo, el rasgo monoteísta de la fe, y empezamos a ver ya la segunda persona de la Trinidad. Miramos un poco el cuadro que tengo acá atrás, lo explicamos, es una forma un poco visual de graficar esta verdad que a su vez es un gran misterio hermosísimo de nuestra fe. Y comenzamos hablando entonces de nuestro Señor Jesucristo con la parte divina, que es una de las que más genera polémica y que ha levantado a lo largo de los siglos herejías alrededor de esta. Desde muy temprana edad en la iglesia ya se empezaban a decir cosas como que Jesucristo no es divino y muchas otras cosas que hoy día permanecen, y que hoy día cada cierto tiempo Satanás viene con cierta fuerza a querer soplar hacia dentro de la iglesia con estas herejías, ¿okay? Entonces bien, la semana pasada vimos varios aspectos. Vimos un cuadro comparativo donde desde el Antiguo Testamento el anuncio mesiánico involucraba que dicho Mesías era Dios mismo, era divino. Si bien es cierto que para la cultura hebrea la figura mesiánica no tenía esta connotación, el detalle está que para ellos, para su comprensión dentro de su cultura, era una percepción incompleta e imperfecta sobre esta figura. Lo podemos ver tan sencillo como que los judíos de la época de Jesús esperaban que el Mesías fuese un líder político de su momento, y estaban queriendo que Jesús se declarase ya abierto y públicamente como el Mesías, algo que lo vimos la semana pasada que sí lo hizo, porque uno de los argumentos que usan es que Jesús nunca se declaró como Dios, pero sí lo vimos que en Juan 8 sí hace una declaratoria clara, número 1, de preexistencia, y número 2, clara alusión directa, usando una frase emblemática y sagrada para el pueblo judío como es yo soy, porque de esa forma se identificó Dios cuando se reveló a Moisés, al pueblo, a sus antepasados, y esa misma frase fue la que usó mi Señor Jesús y la causa por la cual lo querían apedrear. ¿Por qué? Por blasfemo, según la interpretación y la comprensión de sus compatriotas de la época. Entonces sí se declaró Dios, sí hizo una declaratoria firme de que Él es Dios. Y dije que pues este aspecto había mucho más que decir, y hoy vamos a continuar desde allí y vamos a ver entonces otras razones. Vimos la semana pasada que Jesús era declarado, fue anunciado proféticamente como Dios en el Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a comenzar con Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo voy a estar leyendo la NTV, ¿ok? Repito, Lucas 1, 16
y 17. Esto tiene que ver con el nacimiento del profeta, de Juan el Bautista, que viene siendo el último profeta del Antiguo Testamento y que le preparaba el camino al Señor Jesús. Dice el ángel cuando se le presentó a su padre, que era sumo sacerdote de turno en ese momento, y se le presentó a él y le habló a él. Versículo 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Bien, acá vemos que el ángel le dice a Zacarías que el propósito de la vida de su hijo, de Juan el Bautista, es que precisamente tiene un rol importante en cuanto a que va a permitir la restauración de la casa de Israel por medio de su mensaje. Por eso su llamamiento, por eso su mensaje principal era arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Y su bautismo era un bautismo para arrepentimiento, porque él buscaba era precisamente la reconciliación primeramente con Dios y como consecuencia con el prójimo, ya sea familia, ya sea amistades, o sea, en cualquier línea. Primeramente la línea vertical, buscar esa reconciliación, y luego la línea horizontal, porque la horizontal se ve afectada por la vertical. Entonces, vemos cómo acá se le dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Y Elías preparará a la gente para la venida del Señor. Es decir, le está el ángel anunciando que su hijo va a ser un anunciador del Señor su Dios. ¿A quién fue que señaló Juan el Bautista? ¿De quién dio testimonio Juan el Bautista? ¿A quién bautizó Juan el Bautista? ¿De quién Juan el Bautista dijo yo tengo que menguar para que él crezca? De nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, el ángel, vemos el testimonio del ángel, Zacarías recibe este testimonio. El apóstol Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, plasma estas palabras para nosotros. Entonces, recapitulando, la semana pasada vimos que en el Antiguo Testamento a mi Señor se le considera y se le anuncia como Dios, y en el Nuevo Testamento esto se afirma y se confirma, hablando entonces de una armonía teológica, hablando entonces de que no puede haber entonces en este aspecto error alguno de que no es divino. Las evidencias bíblicas están plasmadas. Lo que pasa es que muchos círculos a conveniencia sacan pinceladas, sacan versículos como para aparentemente refutar o cuestionar estas verdades bíblicas. Vamos ahora a Juan 1, Evangelio de Juan 1, 20, Juan 1 del 1 al 20. Juan 1, 1, así sí. Curiosamente, este es uno de los pasajes más emblemáticos donde más claramente demuestran y que se usa mucho para confirmar la doctrina sobre la Trinidad, sobre la divinidad de mi Señor Jesús. Y en muchas escrituras, muchas Biblias, como por ejemplo la Biblia de los Testigos de Jehová y otras versiones de tendencia judaizante, ¿ok?, es donde más se nota el cambio, porque supuestamente ellos están haciendo una correcta traducción. Y aquí dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, el verbo. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. La preexistencia está aquí plasmada por el apóstol Juan, que la vimos la semana pasada en Juan 8, donde mi Señor dijo que Él era antes que Abraham, que Él era primero que Abraham, que Él era mayor que Abraham, porque Él es el yo soy. Y es exactamente lo vimos en Éxodo, donde cuando Moisés le pregunta a Dios, pero cuando a mí me pregunten qué Dios te está mandando, o sea, qué nombre le voy a dar, cómo yo voy a responder, y Dios le dice, dile que el gran yo soy, te envió. Y es exactamente la misma frase, la misma connotación, y es por eso por la cual lo quieren apedrear, porque supuestamente está blasfemando, se está haciendo divino el Señor Jesús, según los fariseos, según sus compatriotas. Y esto no es nada del otro mundo, porque aquí dice claramente esto. Curiosamente, muchas de estas Biblias, como una de las que acabo de mencionar,
este texto, este párrafo aparece supuestamente corregido a traducción, pero tiene total desarmonía con Juan 8, porque dice lo contrario. Dice que la afirmación que acabo de decir de que Jesucristo afirma ser el yo soy. Entonces, acá dice que en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. O sea, hay una clara referencia directa de parte del testimonio bíblico del apóstol Juan de que el Señor es divino, de que el Señor no es simplemente divino, es Dios mismo, es la divinidad misma, perfecta, pura y santa para con nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos estas referencias. Vamos ahora a Juan 20, 28. Es decir, ahora al capítulo prácticamente ya finalizando el Evangelio. Esto es interesante porque ya en este punto Jesucristo, nuestro Señor, ya dio la vida, ya pasaron los 3 días, ya resucitó y empiezan las apariciones públicas para empezar a dar testimonio de fe de su resurrección, que duró más de 40 días este proceso. No es que se apareció una sola vez y duró 2 minutos, como que para que digan, bueno, me pareció que vi al maestro por ahí, porque yo vi un celaje raro que pasó por ahí. No, no era un ánima, no era un fantasma, no era un espíritu chocarrero, no, era mi Señor resucitado. Y ya usted sabe pues que de todos los discípulos, el apóstol Tomás siempre se le considera el apóstol incrédulo, ¿no? Y siempre se le resalta la incredulidad, pero mi Señor tuvo mucha paciencia con él. Y en ese proceso de ser testigo de la resurrección de Cristo, el apóstol Tomás no pasó desapercibido, no fue ignorado ni menospreciado por el Maestro, todo lo contrario, porque cada uno de los apóstoles fue testigo presencial de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y el apóstol Tomás no iba a dejar de ser simplemente considerado el apóstol incrédulo. Esa incredulidad llegó hasta este punto, hasta el versículo 28. Y voy a leer el versículo 26, dice: 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Tomás? Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¿Tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme. Acá vemos una declaratoria apostólica doble. Número 1, de parte del apóstol Juan, que es el escritor de este evangelio, y número 2, de parte del apóstol Tomás, en la que declara el señorío y la divinidad de nuestro Jesús. Repito, mi Señor y mi Dios, exclamó. Es decir, asombrado en la veracidad de lo que estaba viviendo, de que lo que le habían comentado no era una mentira, no era un engaño, no era una ilusión, no era una fantasía de parte de los discípulos, que ya le habían comentado que habían visto al Maestro resucitado. Él dijo: bueno, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi mano, o sea, que no toque su herida, yo no voy a creer. Y aquí pues, digamos que mi Señor le tomó la palabra y le permitió este privilegio, ¿ok? Pero, según lo que vemos en el relato, no fue necesario que Tomás llegase a ese punto a pesar de que se le estaba permitiendo. Entonces él hizo esta declaratoria. Entonces tenemos una doble declaración doctrinal apostólica de parte del apóstol Juan, que escribió las palabras del apóstol Tomás, y usted ve aquí, usted no ve reprensión, usted no ve aquí que el Señor lo corrigió, que el Señor lo regañó por haberle dicho de semejante forma. Usted no ve que los demás apóstoles se asombraron por la herejía que dijo Tomás. No, usted no ve ningún tipo de declaratoria así de parte acá en el relato de parte del apóstol Juan. Es decir, ellos afirmaron también que eso era una verdad tácita, que era una verdad cristiana, que era una verdad de la iglesia y que como tal debía ser asumido. Entonces vemos acá cómo dentro del Nuevo Testamento también se le da el carácter divino
a mi Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, así como lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos ahora 9:5. Vamos a ver qué nos dice ahora el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el que dice él que se le apareció como un abortivo en su última hora y que no debería ser considerado para el pueblo porque él dice que pues, él perseguía a la iglesia. Vale, desde el versículo 2 para que vayamos a entender un poco el contexto. El apóstol Pablo dice acá: tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. ¿Y cuál es esa maldición? Separado de Cristo. Esa es la principal y mayor maldición que afronta todo ser humano que no está en Cristo Jesús, que está maldito. No porque yo lo estoy maldiciendo, ni mucho menos, sino porque aquí el apóstol Pablo dice que la maldición más grande que él puede vivir es estar separado de Cristo. Eso es una tremenda maldición. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Versículo 5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Es interesante cómo lo plasma esta acá, porque es uno de los pasajes donde vemos con mayor claridad donde un apóstol habla de ambas naturalezas, tanto la humana como la divina. Es decir, no podemos negar ninguna de las dos, tenemos que tomarlas las dos. Jesús es 100% Dios y también es 100% hombre. Lo que pasa es que aquellos círculos, aquellos sectores que atacan la divinidad de Cristo o que les ha dado por hoy día levantar bandera en contra de esta dogma, es porque precisamente quieren resaltar y quieren apoyar solamente los textos donde leemos la humanidad de Jesús, donde vemos las limitaciones físicas, donde vemos ciertas cosas que nos demuestran que el Señor fue un ser humano que creció, que se desarrolló y que tenía limitaciones como humano. Y aquellos que precisamente resaltan la divinidad, curiosamente están, entre comillas, corregidos en cuanto a traducción o tienen otras explicaciones distintas a las que la iglesia ha tenido por tiempo para poder entonces supuestamente darle fuerza a su argumento, introduciendo entonces de esa forma, forzando la escritura a que diga cosas que no dice la escritura. Versículo 5. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios. Aquí vemos ahora un punto enseguido en la idea apostólica, en la inspiración divina. Acá primero nos dice que en cuanto a su naturaleza humana era descendiente de los patriarcas, y luego dice también ahora el apóstol, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Este punto no lo voy a comentar todavía porque lo tengo para más adelante, pero lo que le puedo decir es que al único ser que en la Biblia se le adora, se le rinde pleitesía, se le honra y se le permite adoración directa aparte del Padre Dios, es a Jesucristo, porque es Dios mismo también. Es decir, a la divinidad es a la única a la que se le debe de rendir honores, adoración, alabanza. Recuerden, en el Antiguo Testamento encontramos un texto tremendo del Señor diciendo: mía es la gloria y yo no la compartiré con nadie. También lo dice sobre la venganza: mía es la venganza y yo daré el pago. Yo soy el único que merece la gloria. Vemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento de parte de profetas anunciándole como esta gran verdad, como parte del mensaje profético entregado a la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento vemos eso igual respetado, pero ahora vemos algo tremendo, que al único ser que se le da honra, el único ser que oró para que se le fuese restituida la gloria que tenía antes de venir a este mundo, es Jesucristo. Usted lo encuentra en Juan 17 orando: Señor, devuélveme la gloria que tenía.
Y el apóstol Pablo hace otra declaratoria, dice que él fue el único que fue exaltado por encima de todo. Es el único ser que usted encuentra que se le rinde gloria y honra en el cielo. Usted lo puede leer en Apocalipsis. Usted ve cómo adoran y honran al Padre. Y usted ve cómo honran, exaltan y alaban al Señor Jesucristo, al Cordero, al Señor, al que fue inmolado, al que murió por su pueblo, etc. Hay muchas declaraciones de este tipo en cualquier versión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto entonces? Que si Dios es el único que recibe gloria y honra, Jesucristo está metido en el paquete. Es Dios encarnado. Si Él no fuese Dios, muy sencillo, usted no encontrará adoración y alabanza a mi Señor Jesucristo en el cielo. Y usted lo lee en Apocalipsis. Usted puede agarrar cualquier versión y usted lo va a encontrar. Hay muchos capítulos a lo largo de todo, hay muchos pasajes, muchos momentos a lo largo del capítulo del libro de Apocalipsis, donde en sus capítulos usted ve cómo el apóstol Juan describe lo que vio de la adoración celestial. Y ahí está involucrado el Cordero, recibe honra. Vamos a Colosenses 2, versículo 9. Vamos a Colosenses 2. Seguimos acá entonces mostrando muy claramente estos hermosos textos. Bueno, este es uno de los textos más hermosos y que a lo mejor usted se lo sabe de memoria, que también se usa mucho cuando hablamos pues de la Trinidad y específicamente de la divinidad de nuestro Señor. Pablo pues precisamente viene haciendo una descripción inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, hermosa, espectacular, dándole precisamente su lugar, donde dice que todo está sujeto a Él, que Él, bueno, versículo 17, pues quiero leer Colosenses 1:17 también, lo voy a meter acá, no lo tenía en mis notas, pero lo estoy leyendo acá. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación, la preexistencia, la eternidad de Dios. Está presente como un rasgo característico y único del Padre, y también está presente en el Hijo, está presente en nuestro Señor, siendo eterno. Dice que Él ya existía antes de todas las cosas. Y usted dirá, bueno, pastor, pero los ángeles también son eternos, porque ellos son espíritus, ellos no mueren. Sí, pero de los ángeles no se dice que existían antes de todas las cosas, porque ellos son seres creados. Este tipo de frases o este tipo de verdades explicadas en las Sagradas Escrituras la vemos solamente en relación al Padre y en relación a mi Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está indicando que Él ya existía antes de todo lo creado. ¿Quién era el único que existía antes de todo lo creado entonces? El Padre, Dios. Y también se hace una declaratoria, una inspiración de parte de la tercera persona de la Trinidad, que la vamos a ver también, el Espíritu Santo, para que el apóstol Pablo nos enseñe y nos muestre que el Hijo ya existía antes de todas las cosas también. Ya estaba esa eternidad puesta allí. Ya era un ser preexistente. No lo podemos meter entonces al nivel de los ángeles, porque los ángeles tienen un principio y un fin. Mi Señor no tiene. Y el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses nos dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Me gusta como lo dice esta descripción. Repito, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cristo no fue simplemente un representante que vino a hacer una labor, como lo hicieron los profetas, que Isaías hablaba en nombre del Señor, era un representante, y así todos, Moisés, Abraham. Ellos simplemente eran personas que representaban a Dios para un propósito y un objetivo puntual para acá, para la tierra. Pero de Cristo es el único que se dice que era más que un simple representante o un representante más de Dios en la tierra para con el hombre. ¿Por qué? Porque de Él es el único que el texto bíblico, que el testimonio bíblico nos dice que habita la plenitud de Dios, la esencia, la sustancia misma de Dios en un cuerpo humano. Eso no lo dicen de los profetas, eso no lo dice la Biblia de Moisés, eso no lo dice la Biblia de Abraham, y son seres importantes dentro de la cultura hebrea, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo que nos está hablando aquí nos dice pues, que si somos de la fe en Cristo, somos verdaderos hijos de Abraham y herederos de la promesa, que es Cristo realmente. Entonces, acá vemos una declaratoria tremenda
de mi Señor Jesús, que no era un simple representante, sino que era la sustancia misma de Dios, contenida en un cuerpo humano. Y eso es importante y es hermosísimo para nosotros, porque entonces nos dice entonces que Cristo es divino por naturaleza. Lo acabo de decir hace rato, 100% Dios, 100% humano. Acá lo vemos claramente, vemos otra referencia apostólica del apóstol Pablo también, donde habla de las dos naturalezas, ahora en una correlación, donde una naturaleza está perfectamente en armonía con la otra. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Vamos ahora a 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol. Esto es una declaratoria tremenda, una hermosa declaratoria apostólica. Y precisamente el subtítulo en la Biblia que estoy leyendo dice: verdades de nuestra fe. 1 Timoteo 3:16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo reconoce que hay un misterio difícil de entender y comprender de cómo en un ser, en un cuerpo humano, puede habitar la divinidad misma. O sea, cómo pueden cohabitar armoniosamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nos lo dice. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Es decir, exaltado, apoyado por el Espíritu. Y está hablando Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. El único ser que en las Santas Escrituras se le hace referencia a que el número uno está en el cielo y que fue llevado en gloria es al Señor Jesucristo. Usted encuentra referencia, por ejemplo, de Elías, que fue llevado al cielo, que no vio muerte, en una carreta, en un vehículo de fuego. Usted encuentra de Enoc, que no vio muerte, fue llevado también. Pero usted no ve referencia de ellos diciendo, ni de forma directa, ni de forma indirecta, que fue llevado en gloria. Indicando esto entonces, como ya lo dije anteriormente, que solamente Dios podía recibir gloria, era digno de gloria, y mi Señor Jesús fue llevado en gloria. Entonces esto es otra clara referencia apostólica a la divinidad, a aquellos rasgos característicos que son exclusivos de Dios Padre, también lo vemos en mi Señor Jesucristo. Pero vamos a entrar ahora en una etapa bastante interesante, porque yo quiero que, a ver, 2 de Pedro 1:1, ya va, vamos a ver que todavía nos faltan unos versículos más. 2 de Pedro 1:1, ok. Ahora vamos a ver una declaratoria apostólica de parte de Pedro, del apóstol Pedro, en relación, vamos a ver la armonía con la declaratoria de Tomás, con el testimonio escrito de Juan, con la enseñanza inspirada de Pablo por el Espíritu Santo. Es decir, 3 apóstoles ya hemos visto hasta ahorita, y ahora vamos a ver un cuarto apóstol, y en este caso es el de Pedro. ¿Ok? Vamos a mirar lo siguiente. Dice acá, la 2 de Pedro 1:1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Acá vemos entonces el saludo, porque normalmente las epístolas apostólicas comienzan con un saludo del apóstol, y en este caso vemos cómo el apóstol Pedro se refiere a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador y como Dios, todo en una misma línea, en una misma idea. No hace una diferencia, no hace una declaratoria distinta a la que dio Pablo, a la que dio Tomás y a la que dio Juan. Entonces esto nos habla claramente
de que el testimonio apostólico, de que la doctrina apostólica afirma, enseña y establece, porque los apóstoles colocaron el fundamento de que el dogma trinitario alrededor de mi Señor Jesucristo, que Él es divino, pues 100% Dios y 100% hombre, es verídico, es veraz y forma parte, como ya lo acabamos de decir, ya usted recuerda el nombre de este estudio, fundamentos del cristianismo, es decir, forman un pilar que sostiene nuestra fe. ¿Y qué pasa cuando se ataca o se intenta trastocar los fundamentos de algo? Eso puede tender a derrumbarse, y es precisamente aquellos detractores, aquellos que buscan cuestionar estos dogmas bíblicos, estas verdades innegociables de la fe cristiana, buscan es derribar el cristianismo para establecer una postura doctrinal distinta, que trastoca totalmente, porque el fundamento se vendría abajo. Y es precisamente el conocer estas verdades de esta forma que nos permite fortalecer nuestro fundamento, reforzar nuestro fundamento bíblico. Vamos ahora, a mirar otra vez al apóstol Juan, pero vamos a una de sus epístolas ahora, no vamos a ir al Evangelio, vamos a ir a 1 de Juan 5:20. Wow, este testimonio es tremendo del apóstol Juan, haciendo otra declaración directa sobre la divinidad del Señor Jesús. 1 de Juan 5:20. Él concluye esta epístola de la siguiente manera: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Es decir, Él es la vida eterna. Él vino a dar ¿qué? Perdón, arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Eso solamente es Dios. Padre tenía esta cualidad, porque si usted lee muchas referencias en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar frases como que arrepentidos y viviréis, y yo les daré vida, yo los vivificaré, yo les quitaré la ruina que tienen, haré como blanco sus pecados cuando se arrepientan y restauraré. O sea, encuentran referencias directas a lo que es el vigor espiritual dentro del pueblo. Y ese siempre fue gran parte del mensaje que los profetas anunciaron. Y el apóstol Juan nos dice acá que el vigor espiritual, que la esencia misma de la relación con Dios y del resultado de esa relación, que es un estado eterno en la presencia de nuestro Dios, está en el Dios Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Porque él mismo dice que la única forma de tener verdadera comunión con Dios es con el Hijo de Dios. Dice acá que solamente podemos entender al Dios verdadero conociendo a Jesucristo, al Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque mi Señor tenía que tener esta cualidad única y perfecta, que solamente era posible que la divinidad misma la llevara a cabo. Porque Jesucristo es la figura perfecta que anunciaba los profetas, que anunciaba el sacerdocio y que anunciaba el rey. Esas tres figuras eran relevantes dentro de la cultura hebrea como nación. ¿Por qué? Porque el rey gobernaba, el sacerdote intercedía y el profeta hablaba de parte de Dios. Entonces, en Cristo encontramos al único que gobierna de forma perfecta la vida del hombre, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos al único que puede interceder a favor del hombre porque entiende la condición en la que se encuentra, sabe muy bien lo que es la tentación, pero sin pecado, y por eso es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y encontramos al profeta perfecto porque todos los profetas anunciaron a alguien que vendría y nos hablaría de parte de Dios, que regiría con justicia y nos hablaría las palabras de vida eterna. Y ese es Jesús, el profeta de profetas. Es más, el apóstol Juan dice en Apocalipsis que el espíritu de la profecía es hablar de Jesucristo, que es la esencia misma de lo que tiene que ver con el ámbito profético. Entonces, por esa razón, mi Señor Jesús tiene, ese es el propósito del por qué en Él están presentes las dos naturalezas. Porque como Dios
entiende la justicia, la santidad que fue violentada, que fue burlada, que fue acto de rebeldía, y sabe que la justicia necesita ser saciada, que la santidad necesita ser calmada porque está airada por el pecado. Pero como hombre entiende bien el estado en el que se encuentra, de debilidad, de imperfección, de tentación, de penurias. Y por lo tanto puede ser el mediador perfecto, único y necesario entre Dios y la humanidad, entre el hombre y su creador. Esa es la razón del por qué en él están presentes las dos naturalezas. Y es único, el único que puede realizar este trabajo. Si a él le faltase alguna de estas, no pudiese ser un mediador perfecto, único y exclusivo. ¿Por qué? Porque si él no fuese divino, tuviésemos un hombre más intercediendo. Tuviésemos un hombre más que un día va a morir. Hubiésemos necesitado otros somos sacerdotes, como ya lo venían ejerciendo los de la tribu de Leví, que morían y se levantaba uno nuevo. Entonces, si él no fuese humano, no pudiese entender, comprender. Usted dirá, pastor, pero es que recuerda que Dios lo sabe todo. Claro, pero esa armonía, esa relación humana única, no existiese de esta forma. Entonces, acá vemos cómo perfectamente está anunciado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo de parte de 4 apóstoles. Vimos el testimonio apostólico del apóstol Tomás, vimos el testimonio apostólico del apóstol Juan en varias oportunidades, aparte del que vimos la semana pasada. Vimos el testimonio apostólico del apóstol Pedro y vimos el testimonio del apóstol Pablo. 4 apóstoles están de acuerdo en armonía perfecta con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos pretender que no lo sea, que esto nos genere dudas, porque a lo mejor los argumentos contrarios que intentan refutar esta verdad se presentan de buena manera, pero eso es simplemente eso, están articulados de buena forma, pero en esencia y en armonía bíblica no corresponden con lo mostrado en el texto bíblico. Por cuestiones de tiempo ya no nos vamos a extender un poco más, pero quiero dejar en el aire que la próxima semana vamos a continuar con el tema de la divinidad de mi Señor Jesucristo. O sea, no hemos terminado todavía nos faltan unos argumentos muy interesantes que en lo personal me va a encantar muchísimo escucharlos. Sí, por cuestiones de tiempo ya no me quiero extender. Y vamos a ver 4 rasgos exclusivos de Dios y que están presentes en mi Señor Jesucristo. Vamos a ver que solamente Dios podía perdonar pecados. Vamos a ver que Dios, ya usted lo sabe, que Dios es omnisciente, usted lo sabe, que Dios es omnipotente, usted lo sabe, que Dios es omnipresente, usted lo sabe, y que Dios es inmutable, usted lo sabe. O sea, estos 5 rasgos son básicamente exclusivos, únicos del Padre. ¿Y qué pasa con estos rasgos? Que los vamos a ver presentes en la vida de nuestro Señor Jesús. Estos 5 rasgos, si ya el día de hoy vimos, por ejemplo, la preexistencia, antes de todo lo creado, vimos la declaratoria del Antiguo Testamento, ahora en comparación con lo que refleja el testimonio apostólico del Nuevo Testamento, pues ahora vamos a ver cada uno de estos rasgos que son únicos y exclusivos del Padre, lo vamos a ver también en el Hijo. Únicos, exclusivos, no los tiene más nadie, porque más nadie es divino, más nadie los puede tener, ni siquiera los ángeles tienen estas cualidades. Los ángeles son poderosos, sí. Los ángeles son inmortales, sí. No son eternos, aunque pueden ser sinónimos, pero eternos es la condición de existencia antes de lo creado. Y esa inmortalidad es la que se le fue concedida a los ángeles. Y pueden ser destruidos, por supuesto, porque Dios los creó, Dios los destruye. Pero Dios mismo no puede ser destruido, porque no hay otro ser como Él que sea capaz de hacerlo, porque no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Entonces, vamos a ver cada una de estas cosas, la vamos a ver, cada uno de estos atributos únicos, lo vamos a ver en la persona de mi Señor Jesucristo, antes
y después de la resurrección. Es decir, en su etapa ministerial, estando pues todavía no haberse inmolado como cordero, y luego lo vamos a ver cuando resucita. Así que eso va a estar interesante, son unos argumentos hermosos, son uno de los más fuertes que tenemos para demostrar la divinidad que Él tiene, que no cabe la menor duda de que entonces nuestra fe se afianza, nuestra verdad se asienta en estos dogmas hermosísimos que encontramos acá en las Santas Escrituras. Entonces aquí, bien, lo vamos a dejar porque de verdad, si me pongo a entrar en materia, lo voy a dejar inconcluso, y quiero darlos como un trozo completo para que lo veamos con detenimiento, para que lo meditemos, para que miremos en lo que nos dice el testimonio bíblico. Así que bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos edificas, porque tú nos llevas de la mano una vez más, porque tú nos haces echar raíces profundas, porque tú nos permites conocerte un poco más cada día. Ayúdanos a prestar atención, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que van a ver este video, ya sea ahora en diferido, para que ellos sean alimentados por medio de tu palabra, para que ellos sean confrontados, sean conmovidos, que ellos puedan a través de estas verdades, Señor, caer rendidos a tus pies, como cayó Juan muchas veces cuando le revelaste ese Apocalipsis. Señor, ayúdanos a que estas verdades sean inamovibles en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestra mente, y que podamos meditar en ellas para así derretir toda duda, toda incredulidad y todo falso argumento que se quiera levantar en contra de estas verdades tan hermosas, Señor. Ayúdase a mis hermanos, ayúdase a tu iglesia en todo momento. Amén. Y bueno, recordarle que si usted tiene alguna duda, pues háganosla llegar, que nosotros con gusto lo vamos a atender, la vamos a contestar. Y bueno, invitarle una vez más que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pues hágalo para que sea edificado, para que no se pierda ninguno de los mensajes que nosotros acá el Señor nos permite compartir y aprender. Y si no se ha puesto al día con los videos anteriores, pues vaya y busque ahí los fundamentos del cristianismo, y ahí va a encontrar los mensajes anteriores. Así que bueno, Dios me lo bendiga. Nos vemos.